pero les voy a invitar hoy a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. En Romanos, vamos a leer en Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. En los versículos 12 y 13. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. Amén. Les voy a invitar, hermanos, a que se coloquen en pies para que demos lectura a la palabra del Señor, la cual dice de la siguiente manera. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo vamos a leer nuevamente. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Tomen asiento, hermanos. Una de las cosas importantes, hermanos, a considerar es que nosotros como creyentes somos llamados continuamente por el Señor a vivir alejados del pecado. Es una realidad que vemos en las Escrituras, tanto en las Escrituras antiguo-testamentarias como neotestamentarias. Pero cuando nosotros vemos este llamado intenso, este llamado profundo del Señor de vivir alejados del pecado, surge una pregunta que es bastante correcta hacerlo. ¿Cómo podemos realmente vencer? ¿Cómo podemos hacerle frente? ¿Cómo podemos batallar con aquello que nace dentro de nosotros? Porque cuando hablamos de vivir lejos del pecado, estamos hablando de un enemigo. El pecado es nuestro enemigo. Pero ese enemigo no está fuera de nosotros, sino que ese enemigo está dentro de nosotros. Desconocer que el pecado es una realidad dentro del creyente sería una insensatez, porque no sabríamos con quién estamos combatiendo. Entonces reitero la pregunta: ¿cómo podemos realmente vencer aquello que nace dentro de nosotros? Y es aquí, hermanos, precisamente en estos versículos 12 y 13, donde el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, nos enseña que el verdadero creyente debe mortificar, debe dar muerte al pecado de manera continua. Pero esto no lo va a hacer en sus fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Y esto al mismo tiempo va a ser la clara evidencia de que ha recibido vida juntamente con Cristo. Es por eso, hermanos, que el título de este sermón es La mortificación del pecado, la gran tarea del creyente por el poder del Espíritu Santo. Es un poco largo, pero creo que expresa de manera fiel lo que hoy vamos a ver. La mortificación del pecado, la gran tarea del creyente. Escuche eso. La gran tarea del creyente, pero por el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que hay un llamado claro de la palabra del Señor a vivir lejos del pecado, necesitamos entender esta realidad, lo que afirma una vez más: el creyente verdadero debe mortificar el pecado de manera continua. Esto no lo hará en sus fuerzas, puesto que él no tiene la capacidad en sí mismo de cumplir con este mandato, pero el Señor ha provisto el mayor ayudador, que es el Espíritu Santo, para poder llevar a cabo esta labor de mortificación. Y creo que para que podamos entender, hermanos, de manera más clara lo que el apóstol Pablo menciona en los versículos 12 y versículo 13, debemos remontarnos a leer el primer versículo. El 12 me refiero. Dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Esa palabra así que
está conectado con todo lo que el apóstol Pablo viene diciendo hacia atrás. Así que para que nos posicionemos en lo que está diciendo, es importante que entendamos cuáles son las verdades que el apóstol Pablo ya ha afirmado, ya ha enseñado en esta carta, para que tengamos mayor claridad referente a este versículo 12 y versículo 13. Lo primero que nosotros vemos aquí, hermanos, es que el apóstol Pablo viene describiendo la vida en el Espíritu, en contraste con la vida en la carne. Por eso es importante que nosotros veamos cuáles son esas gloriosas verdades que el apóstol Pablo ha venido mencionando. Versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es que el cristiano ya no vive bajo la ira de Dios. ¿Por qué no vive bajo la ira de Dios? Porque Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. Esa es la primera afirmación que vemos en este capítulo 8. Luego el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la segunda afirmación? Que el poder del Espíritu Santo ha roto la esclavitud y el dominio del pecado. Vamos al versículo 3 y versículo 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que afirma aquí el apóstol Pablo? Que la obra de Cristo nos dio justificación y la capacidad para vivir en obediencia. Entonces ya tenemos que el cristiano no vive bajo la ira de Dios. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar y el Espíritu Santo cumplió el rol de romper la esclavitud y el dominio del pecado. Y ahora vemos cómo hemos recibido justificación por la obra de Cristo y la capacidad de vivir en obediencia. Sin la obra de Cristo, sin la obra del Espíritu Santo, el creyente está muerto en sus delitos y pecados. Ni siquiera es creyente sin esa obra. Por lo tanto, hermanos, entendemos que lo que el apóstol Pablo está afirmando no es algo que nosotros deberíamos ignorar. Y no sé si ustedes habrían considerado, pero este capítulo 8 es uno de los capítulos que más abundantemente habla de la obra del Espíritu Santo. Normalmente el pueblo cristiano, en modo general, tiende a reducir la obra del Espíritu Santo a los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo le dedica muy poco tiempo a lo que es la obra del Espíritu Santo en cuanto a los dones y dedica gran parte de sus epístolas en poder argumentar que la obra más gloriosa del Espíritu Santo no es capacitarnos para el servicio, sino es haber transformado nuestro corazón que estaba muerto, que era de piedra, que era indiferente, que era terco, y que nos capacita no simplemente para llevar a cabo una labor, sino para vivir en obediencia a Dios, porque antiguamente no podíamos hacerlo. En el versículo 5 al 8, hermanos, nos va a decir lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué afirmación encontramos aquí? Que la carne lleva a la muerte. La carne lleva a la enemistad contra Dios, mientras que el Espíritu lleva a la vida y lleva a la paz. Sin el Espíritu Santo solo hay muerte. Sin la obra del Espíritu Santo solo hay enemistad contra Dios. Pero cuando el Espíritu Santo obra, ¿qué es lo que ocurre? Hay vida y hay paz. ¿Qué importa cuántas capacidades pueda tener un hombre o una mujer si está muerto y no tiene paz? Pero la obra gloriosa del Espíritu Santo es que rompe la esclavitud y la enemistad que los hombres tenemos con Dios y produce verdadera vida y verdadera paz. Versículo 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según
el Espíritu. No sé si ha notado cuánto énfasis hay en la obra del Espíritu y la vida en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuál es la afirmación? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es la última afirmación que vemos en estos versículos antes de llegar a los versículos del sermón de hoy? Es que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo habita en nosotros. El mismo Espíritu que con poder sacó a Cristo de la tumba es el mismo Espíritu que mora en los creyentes. Y este Espíritu garantiza vida espiritual presente y garantiza vida espiritual futura. Garantiza vida espiritual para quienes confían en Cristo y garantiza una futura resurrección. Qué gloriosas afirmaciones son las que el apóstol Pablo está mencionando antes de llegar a estos versículos 12 y versículo 13. Entonces, hermanos, cuando él dice, así que, significa a la luz de todo esto. ¿Se da cuenta qué importante es ese conector? Así que, a la luz de todo esto, ya que no estamos condenados, ya que hemos sido libertados del pecado, ya que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ya que tenemos una nueva vida, ahora debemos vivir de acuerdo a esa realidad. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Ahora debemos vivir de acuerdo a esa realidad. Por eso tiene sentido cuando dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es como lo menciona la nueva versión internacional, la NTV, Nueva Traducción Viviente, que es una versión dinámica, una traducción dinámica. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados. Cuando dice deudores, eso se puede traducir también como obligados. No tienen deber con la carne. Les está diciendo, a la luz de todo lo que el apóstol Pablo viene enseñando, que los hermanos, aquellos que han puesto su confianza en Cristo, no tienen ninguna deuda con la carne, no tienen ninguna obligación con la carne. En otras palabras, ya no son sus esclavos, ya no deben recibir sus órdenes, ya no deben alinearse con los impulsos de la carne, no deben vivir conforme a sus designios. A la luz de todo lo que viene mencionando, sería inconsistente que un creyente viva conforme a la carne. Sería inconsistente, por eso muchas personas afirman que hay creyentes carnales. Y la verdad es que no veo esa afirmación en las Escrituras conforme lo que significa vivir conforme a la carne. Hay creyentes inmaduros que muchas veces viven carnalidades, pero decir que un creyente es un creyente carnal es estar hablando de una persona que vive conforme a la carne, y el que vive conforme a la carne vamos a ver que morirá. Eso da a entender claramente que no hay vida en una persona que se alinea, que se ajusta, que obedece continuamente a los deseos de la carne. Es una clara evidencia de que no hay una unión viva con la persona de Cristo. Hermanos, la obra del Espíritu Santo conecta directamente al creyente con Cristo. Si no está Cristo en la vida de un creyente es porque no hay obra del Espíritu Santo. Y sin obra del Espíritu Santo no hay capacidad real de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es completamente imposible. Por eso las personas que se esfuerzan humanamente por agradar o pensar que Dios se agrada de su forma de vida, sin la obra del Espíritu Santo es mero moralismo. Es solo moralismo, y personas moralistas hay muchas, pero Dios no se agrada del moralismo, porque la única verdadera santidad procede de la obra del Espíritu Santo, y es lo que vamos a ver en todo lo que el Señor tiene para este sermón.
y de lo que nosotros acabamos de decir, hermanos, que si ya no somos deudores a la carne, ya no debemos seguir sus órdenes, no debemos seguir sus impulsos, no debemos cumplir, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Eso significa que podemos vivir la vida a nuestra manera? No, significa que el pecado ya no reina sobre nosotros. El poder del pecado ha sido vencido, las consecuencias del pecado han sido quitadas, pero eso no le da rienda suelta al creyente para que viva conforme a los deseos de su carne, sino por el contrario. El no vivir bajo la ley, sino bajo la gracia, está enfocando de que en la gracia Dios ha provisto el poder necesario para vivir conforme a su voluntad. La gracia no es libertad para pecar, la gracia es poder para vivir en conformidad a la palabra de Dios. Entonces, si ya, hermanos, no recibimos órdenes del pecado, si ya nuestra carne no debería gobernar, ¿qué pasa, hermanos, con lo que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? ¿Qué ocurre, hermanos, si alguien vive conforme a la carne? ¿Hay una forma diferente de vivir que no sea vivir conforme a la carne? Es lo que el apóstol viene diciendo anteriormente. Él dice, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Sin embargo, no menciona quién somos deudores. Lo único que dice es que no somos deudores a la carne. Pero siguiendo el versículo 13, vamos a ver claramente que sí somos deudores del Espíritu Santo. Que sí debemos nuestra vida al Espíritu Santo. Entonces, el deudor implica obligación, implica responsabilidad, implica obligaciones. Y las obligaciones del creyente no están para con su carne, sino para con el Espíritu. Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Aquí surge, hermanos, el primer punto que hoy vamos a ver, que es la advertencia solemne. El peligro de vivir según la carne. El peligro de vivir según la carne. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, hermanos, ¿qué significa carne? Porque pueden surgir dudas. ¿Qué significa carne? Cuando la palabra menciona carne, se está refiriendo a nuestra naturaleza pecaminosa. Se está refiriendo, hermanos, a los deseos, a los impulsos del corazón, de esa naturaleza que aún no ha sido redimida. El creyente tiene una nueva naturaleza, pero aún el pecado mora en él, en sus miembros. Leamos lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 18. El apóstol Pablo dice lo siguiente: y sé que en mí, esto es en mi carne, ¿se da cuenta? Esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Parece que el apóstol está hablando de dos personas diferentes. O parece que fueran dos personas en una, ¿cierto? Pero no el hacerlo. Eso da a entender que el apóstol está mencionando que aún en su carne, en su naturaleza pecaminosa, en el hombre todavía hay deseos que van en contra de la voluntad del Señor. Mismo capítulo, versículo 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que experimenta deseos contrarios, que se oponen a la ley de su mente, y él los experimenta en sus miembros, porque los miembros son los instrumentos por los cuales se lleva a cabo la pecaminosidad que aún está en nuestra vida. No es que el cuerpo en sí sea malo, hermanos, porque todo lo que Dios hizo es bueno, pero por causa de la corrupción del corazón, por causa de la naturaleza que está corrompida, los miembros del cuerpo son instrumentos utilizados para corrupción. Es por eso que el apóstol lo asocia con el cuerpo. El cuerpo no es malo en sí mismo, pero se transforman en instrumentos de la corrupción del corazón. Romanos 8, versículos 7 y 8, que lo leíamos,
Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne, los deseos de la carne, los impulsos de la carne, los apetitos de la carne, de nuestra naturaleza caída, son ¿qué? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan, no se alinean, no se conforman a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Seguir los deseos de la carne, seguir los antojos de nuestra naturaleza caída es enemistad. No podemos agradar a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué significa vivir en los deseos de nuestra carne? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, vivir conforme a la carne es hacer los deseos de la carne, es seguir los pensamientos de nuestra naturaleza caída, y eso deja en evidencia que éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que todos los demás. Entonces, hermanos, para reducir o resumir, vivir conforme a la carne es estar bajo el dominio de la carne. Es estar bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, siguiendo sus impulsos, ceder ante sus deseos, es entregarse a sus concupiscencias. En otras palabras, es ser un servidor del pecado, es ser un esclavo. El que vive conforme a la carne es un esclavo. Y ahora la advertencia: si vivís conforme a la carne, ¿qué ocurrirá? Moriréis. Morirán. ¿Qué es lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4? El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 30 y 31. Arrepentíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, escuche, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Efesios 5, 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces vemos claramente, hermanos, esta advertencia solemne, el peligro de vivir según la carne, porque la carne busca dominar. La carne busca dominar, hermanos, busca dar los impulsos. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora vamos entendiendo con mucha más claridad que lo que significa vivir conforme a la carne es que los deseos de la carne, de nuestra naturaleza caída, son los que gobiernan, son los que dominan. ¿Cuáles son estas obras? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Porque el apóstol Pablo no está dando una lista exhaustiva, completa de todas las obras de la carne, pero cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y estas son las cosas, hermanos, que normalmente gobiernan, dictan la vida de una persona que vive conforme a la carne.
pero el resultado es claro. La advertencia es clara. El que vive de esta manera morirá. El que vive de esta manera tendrá como consecuencia la muerte. Y esta muerte no es simplemente la muerte del cuerpo, sino que muestra la separación de Dios. Es una muerte eterna. Muchas personas no les gusta hablar de este tema. Solamente queremos pensar que el día que partamos de esta vida, todos van al cielo, todos se van a encontrar con Dios, todos van a pasar a mejor vida. De hecho, normalmente se nos tiende a sensibilizar el corazón cuando alguien está enfermo en los últimos minutos de vida. Y pensamos, estaba sufriendo, es mejor que haya muerto. Hermanos, no se nos puede ir lo que la palabra enseña por los sentimientos de nuestro engañoso corazón. No podemos vivir a la luz de nuestros sentimientos. Debemos vivir a la luz de la verdad que ha sido revelada. Todo aquel que vivió conforme a la carne morirá. Está separado de Dios y vivirá toda una eternidad separado de Dios. No existe un terreno neutral, hermanos. El que vive conforme a la carne morirá, pero el que hace morir en el espíritu las obras de la carne vivirá. Entonces, no hay una sola forma de vida, hay otra forma de vida. Pero ninguno puede vivir esa forma de vida nueva en sus propias fuerzas. Ninguno. Pero no debemos pasar por alto esta advertencia solemne. Esto es para todos, hermanos. Es absolutamente para todos. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. No se confundan. El cristianismo no consiste en una mera profesión. El cristianismo es poder de Dios para salvación. El cristianismo es la obra continua del Espíritu Santo, capacitando al creyente para vivir conforme a su voluntad. Vivir conforme a la carne es una contradicción de términos. Completamente. Porque vivir conforme a la carne es darle rienda suelta a los deseos del corazón, es darle rienda suelta a los deseos de mi mente. Y ese tipo de personas, dice Pablo, morirán. No piensen que van a heredar, que nadie os engañe. Veo ternura en esas palabras. Alguien puede pensar qué dureza. No, hay ternura, que nadie te engañe, que nadie te mienta. La forma de vida que llevas da evidencia que vives conforme a la carne. Y el que vive conforme a la carne morirá. No hay terreno neutral, una vez más. O mortificamos el pecado o el pecado matará al hombre. Y lo matará para siempre. Estará enemistado toda una eternidad con Dios. Por eso es claro, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, pasamos al punto 2, que es un mandato claro. Haced morir las obras de la carne. Por un lado tenemos el que vive conforme a la carne. El que vive según la carne morirá. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ahora tenemos el segundo punto, el mandato claro. Haced morir las obras de la carne. Esto es un mandato. Esto no es opcional. Esto no es una sugerencia. Escuche, hermanos, es una orden divina que evidencia nuestra unión vital con Cristo. Veamos cómo el apóstol Pablo conecta la obra de Cristo, la unión de Cristo con el creyente, con la vida transformada que obra el Espíritu Santo en nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Escuche esto. Si pues habéis resucitado con Cristo. Lo que significa esto, si es una realidad que han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es glorioso, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él
en gloria. Aquí está hablando de la obra de Cristo, de la conexión del creyente con Cristo. Y si esto es una realidad, si la obra de Cristo es la obra aplicada a su corazón, es la obra aplicada de arriba, entonces haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Si Cristo es una realidad en nuestra vida, haremos morir lo terrenal que hay en nosotros. ¿Y qué es lo terrenal que hay en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatrías, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta, amado hermano, cómo el apóstol Pablo conecta la unión vital de Cristo con una vida completamente opuesta a lo que es ser gobernado por la carne? Conexión con Cristo, vida nueva. Conexión con Cristo, vida transformada, donde el Espíritu Santo está obrando. La mortificación, hermanos, que es el título que puse a este sermón. Mortificación es la palabra que utiliza la versión Reina Valera antigua. Pero la palabra mortificación significa hacer morir, dar muerte, cortar de raíz, no negociar con el pecado. Como dice el Señor Jesús en Mateo 5, versículo 29 y 30. Mire lo que dice. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Se da cuenta cómo una vida que se caracteriza por ser gobernado por el pecado, por la carne, su fin es el infierno? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, claramente aquí estamos hablando que con el pecado no se negocia según Cristo. Con el pecado no se flexibiliza. Pero ¿quiénes son los que comprenden esto? ¿Quiénes son aquellos que son conscientes de esto? Aquellos que están unidos a Cristo. Solamente aquellos que viven la vida unida a Cristo pueden comprender y ser conscientes de que con el pecado no se negocia. Que con el pecado hay una necesidad vigente de mortificarlo, de darle muerte. Hermanos amados, el pecado mora en el creyente. Escuche bien esto. Si usted no es consciente de esta realidad, el pecado lo matará. El pecado mora en el creyente. Su vida es una lucha continua. En ningún momento somos llamados a luchar con demonios, con potestades, a andar buscando espíritus por todas partes, pero sí somos llamados a hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Sí somos llamados a hacer morir las obras de nuestra carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, no importando la posición que el hombre ocupe, no importando si él vive conforme a la carne, morirá. Pero si hace morir las obras de la carne por el Espíritu, vivirá. Esto muestra el mandato a hacer morir y al mismo tiempo muestra la necesidad vigente de mortificar el pecado. Hermanos amados, cuando usted creyó en Cristo para salvación, su alma inmediatamente fue librada de la condenación de la ley y fue inmediatamente librada del dominio del pecado. El pecado ya no reina sobre los creyentes. El pecado ya no es reinante, ya no es Señor, pero el pecado aún está remanente en nosotros, como lo han llamado muchos teólogos. El pecado es remanente, no reinante, pero sigue estando ahí. Sigue intentando dar órdenes, sigue dando impulsos, sigue dando deseos para que nosotros le obedezcamos. Pero quienes le obedecen dan a entender que no son guiados por el Espíritu. Y quienes los combaten, quienes hacen morir esos deseos, es por causa del Espíritu y no por sus fuerzas. Entonces, hemos sido librados de la condenación de la ley divina. Amén, hermanos. Del dominio del pecado completamente. Es lo que el apóstol Pablo viene enseñando en los versículos anteriores. Pero hay un pero. La carne no fue erradicada de nuestro ser.
La carne no ha sido erradicada. Y Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice que hay un conflicto continuo entre nuestra carne y el espíritu que nos ha sido dado para que no hagamos lo que quisiéramos. Eso da a entender, hermanos, de que aún el creyente tiene deseos reales de pecado. Aún el creyente enfrenta deseos reales que no son conforme a la voluntad de Dios, porque es el Espíritu el que combate con nuestra carne para que no hagamos lo que quisiéramos. El conflicto es real, el conflicto es permanente por causa del pecado innato que está en nosotros y al mismo tiempo por la gracia divina que opera en nuestra vida. Si no fuera por la gracia divina que opera en nuestra vida, no habría lucha, hermanos. No habría lucha. El creyente conoce la lucha de cuando fue creyente. Antes de ser creyente, él vivía conforme a su carne. Él vivía según los deseos de su mente. Él caminaba en la corriente de este mundo porque estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. No había ningún interés de lucha. Sin embargo, la palabra nos muestra ahora que la vida de un creyente está caracterizada por un conflicto permanente. Él no tiene derecho a tregua. Él no tiene derecho a dormir. Él no tiene derecho al descuido. Porque el descuido conlleva que somos inconscientes de que el pecado está siempre ahí. Siempre está ahí para poder hacernos caer y darnos órdenes y vivir completamente en disconformidad a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, de lo que nosotros estamos ahora hablando, de lo que el Señor nos permite a través de estos textos que el apóstol Pablo escribió, nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de identificar pecados concretos. El creyente tiende a ser muy general en decir, Señor, perdona mis pecados. Señor, ayúdame con mis pecados. No, hermanos, nosotros tenemos la obligación y el deber de identificar pecados concretos para poder dar una lucha digna contra ellos de manera diaria. De hecho, el texto que les citaba de Mateo 5, versículo 29 y 30, cuando habla del ojo derecho y de la mano derecha, una de las cosas que puedo entender, hermanos, es que cuando hablamos de la mano derecha estamos hablando de alguien de confianza. Y cuando se habla de la mano derecha, se habla del ojo derecho, se está hablando de algo querido, de algo apreciado. Si algo apreciado en ti te es ocasión de caer, de pecar, tienes que quitarlo, tienes que sacarlo. Muchas veces quizás no hacemos sentido con esto, pero aún en la vida de creyente hay pecados que de alguna manera son queridos. Y no nos gusta darle una estocada final, queremos extenderlos, queremos dilatarlos, hermanos. Y todo aquello que es ocasión de caer, que es ocasión de pecar, debemos quitarlo. La severidad contra el pecado no debe ser cuestionada. El llamado es hacer morir. ¿Usted alguna vez ha visto los combates de esgrima? ¿Cierto? Se preparan para la batalla, pero sin embargo, hermanos, lo que hacen es que lo tocan y es un punto. No causa ningún daño, no mata a su oponente, solo gana un punto. Hermanos, no hemos sido llamados a hacer esgrima con nuestro pecado. No hemos sido llamados a simplemente tocarlos y marcar un punto, una ventaja. Hemos sido llamados a hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Hemos sido llamados a hacer morir las obras de la carne, a darle una estocada final y no simplemente hacerle un daño superficial. Y creo que muchas veces debemos reconocer que hay pecados queridos. Hay pecados que lo pensamos antes de erradicarlo de nuestra vida. Un pecado no mortificado se contrapone completamente a todos los designios del Evangelio, hermanos. Todo lo que el Evangelio dicta y enseña, un pecado no mortificado, es completamente opuesto a todo lo que el Evangelio anuncia y promueve. Por eso el llamado es hacer morir lo terrenal, es hacer morir las obras de la carne. Y no podemos nosotros flexibilizar, no podemos nosotros criticar a Saúl y ser como Saúl. No podemos ser obedientes a medias, superficiales. Pero si los maté, pero dejó lo mejor del ganado. Pero si los maté casi todos, no, la orden no fue casi todos, la orden fue a todos. Incluyendo al rey, incluyendo el ganado, incluyendo a los de pecho. Pero Saúl era más inteligente. Saúl era más sabio que Dios. Él dijo, puedo hacerlo de mejor manera.
¿Y qué fue lo que pasó cuando llegó a oídos de Samuel? ¿Qué has hecho? Esa no fue la orden de Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, podemos flexibilizar al igual como flexibilizó Saúl. Y Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, no debería ser la forma de pensar, la forma de vivir el verdadero evangelio. No podemos flexibilizar y no podemos obedecer de manera parcial, hermanos. Reconocemos que la obediencia nunca es sencilla. Reconocemos que hacer morir los pecados en nuestra vida nunca es sencillo, pero nunca debemos excusarnos y nunca debemos flexibilizar con eso. Jamás, hermanos. Nuestra tarea no es transformar, nuestra tarea no es reformar la carne, sino matarla. No intente mejorarse, intente matar su carne. Dele un golpe letal, como el apóstol Pablo decía, que él golpeaba su cuerpo. Y él no está diciendo que se autoflagelaba, sino que él está mostrando claramente de que él tenía una batalla continua contra los deseos, aún de la carne, pero él no era indiferente. Él trataba con esas cosas. La pregunta, hermanos, los que estamos aquí presentes, ¿estamos tratando seriamente con el pecado? ¿Estamos conscientes de que el pecado remanente aún está en nosotros? ¿Somos conscientes de que aún hay muchas cosas que nos llevan por caminos equivocados, por vías distorsionadas, y nosotros estamos flexibilizando con esas cosas? Es importante, haced morir, es una orden, es un mandato divino. Hermanos, ni siquiera los hombres más consagrados, ni siquiera los hombres más experimentados nunca pueden dejar de vigilar. Si usted analiza la vida de hombres que han caído, usted se va a dar cuenta que hay cosas que son muy particulares. Pecaron por confiar en sí mismos. Pecaron porque pensaron que su experiencia lo era absolutamente todo y se descuidaron. Dejaron de dar la batalla diaria y continua contra las obras de la carne. Y ninguno de nosotros puede hacerlo. Ninguno de nosotros puede darse esas vacaciones temporales, porque en algún momento, hermanos, como en el caso de David, el rey debía andar ¿dónde? En la guerra. ¿Y dónde se quedó? En casa. Es algo tan simple. Solamente estamos en un territorio distinto, debía estar en la guerra, pero todo mi ejército está en la guerra. Y yo simplemente me quedé en casa. Sí, pero eso es insensatez. Es insensatez vivir la vida cristiana a nuestra manera, hermanos. Es insensatez pensar que lo que nosotros decidimos es mejor que lo que Dios ha establecido con tanta claridad, tan minuciosamente en las palabras. No sé, hermanos, si usted se deleita en ver cómo Dios pudo ser tan claro para que nosotros entendamos su lenguaje. Utilizó a lo largo de 1600 años 40 escritores diferentes, con diferentes formas de pensamiento, diferente educación, diferente cultura, y el mensaje nos llegó de una manera clara. Pero aún así nosotros pensamos que podemos hacerlo mejor. Y él quedó en casa, y lo que él no sabía que estaría Betsabé. Y en ese momento vimos una ruina terrible en la vida de David. Un hombre conforme al corazón de Dios pecó miserablemente por hacer las cosas no como Dios las dijo, por hacerlas a su manera. Por hacerlas a su manera. Él fue capaz, en dependencia del Señor, de matar a un gigante, de matar a Goliat. Pero ese mismo que es capaz en la dependencia del Señor, porque recuerden que él dijo, tú vienes a mí con espada, con escudo, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Está confiando en el poder de Dios. Pero un hombre que confía en el poder de Dios derriba cualquier cosa. Pero un hombre que desobedece la palabra de Dios no es capaz ni de resistir ni la más mínima tentación. El hombre que camina conforme a sus deseos no es capaz de resistir nada. Es un débil pecador miserable que no podría permanecer en pie ni un segundo si no fuera por la gracia de Dios. De repente perdemos de vista eso, hermanos. Y empezamos a vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera, ignorando las cosas que Dios ha hablado con tanta claridad en las Escrituras. Como les decía, nuestra tarea no es transformar, no es reformar la carne, es matarla. Nuestra tarea es no ceder a sus impulsos, hacer morir sus apetitos, abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pero hermanos, cuando hablo de esto, es imposible que surja esta pregunta. ¿Pero quién es suficiente para esta tarea?
¿quién puede llevar a cabo significante, hermanos, labor? Una labor que no es obra de nuestra naturaleza, sino que es completamente espiritual. Esto sobrepasa las capacidades del creyente. Esto no tiene que ver con la capacidad del predicador. Es como dijo un día un teólogo, esto es la omnipotencia divina. Esto no recae en nosotros completamente, hermanos. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Por eso dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero, o más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cierto? Vimos claramente el hacer morir es responsabilidad, es un mandato a todos los creyentes, pero el medio divino o el poder no recae en el creyente. El deber es del creyente, pero el poder de hacerlo no recae en él. Quiero que se entienda muy bien eso. Por eso nuestro tercer punto es el medio divino para hacerlo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por el Espíritu. Hermanos, la mortificación, el hacer morir lo terrenal, lo carnal en nosotros, no es ascetismo. No es simplemente abstenerse de cosas externas, no es simplemente ser austero, no es simplemente esfuerzo humano, hermanos, no es legalismo, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 23. Quiero que leamos lo que dice aquí, miren. Hay muchas personas que en la actualidad piensan de que el abstenerse de los pecados que batallan contra el alma, de poder hacerle frente a los deseos de la carne, solamente es con dejar ciertas cosas. Es con privarse de ciertas cosas. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo define esto. Colosenses capítulo 2, versículo 23 dice. Es del versículo 20, vamos a leer. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Escuche, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay muchas personas que utilizan el ayuno de muchos días, quizás para restringir deseos, apetitos, momentos de dificultad, hermanos. Sin embargo, las cosas que nosotros hagamos de manera externa, cualquier sacrificio que nosotros hagamos de manera carnal, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Y por qué no tiene valor alguno? Porque todo lo que se haga de manera aislada del Espíritu Santo no tiene poder sobre eso. La mortificación del pecado es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Escuche, hermanos, la mortificación de los pecados es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 5, 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Mire lo que dice el apóstol. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es lo que decíamos delante. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, claramente, hermanos, la obra del Espíritu Santo es entregarnos el poder para hacer frente a estos deseos que aún están presentes en la vida del creyente. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, dice Juan en su primera carta. Eso quiere decir que él no está gobernado por el pecado, no es su patrón de vida, pero el pecado sigue estando presente y la labor del creyente es hacerlo morir. Es hacerlo morir, no flexibilizar, no estar ahí simplemente siendo amigo de ese pecado. Y nosotros, hermanos, somos llamados también a poder ser certeros en nuestra examinación
del pecado. No olvidemos lo que ocurrió con el rey David, no tan solamente respecto a Betsabé en el hecho, sino aún cuando su pecado es confrontado. Cuando su pecado es confrontado, deja entrever que el juicio se pierde cuando somos nublados por el pecado. Fácilmente David, él fácilmente puede decretar muerte para un hombre que queda con una oveja de otro hombre. Es digno de muerte, pero él no puede ver que él tomó una mujer que no era suya. Él no puede darse cuenta que lo que está haciendo es mucho más indigno que quedarse con una oveja de otro. Entonces, hermanos, claramente nuestro juicio se perturba y se pierde por causa del pecado. Por eso, cuando el pecado aparece, cuando el pecado se insinúa, la labor del creyente es hacerlo morir. No es procesarlo, no es pensarlo, es hacerlo morir. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros y esta obra comienza con el nuevo nacimiento. Qué glorioso, hermanos, cuando el Espíritu Santo regeneró nuestro corazón. Qué glorioso, hermanos, cuando las apreciaciones que teníamos de Cristo, del pecado, cambiaron completamente. Qué glorioso cuando un pecador que vivía conforme a la carne experimenta aborrecimiento del pecado. ¿No se recuerda de ese momento, hermanos? Yo hasta el día de hoy, hermanos, los presento en mis oraciones y doy gracias por ese hermoso momento cuando por primera vez en mi vida experimenté aborrecimiento por el pecado. Qué glorioso momento, hermanos. Qué glorioso momento en donde coincidía con Job. Por tanto, me arrepiento, me aborrezco, decía. Hablaba lo que no sabía, cosas demasiado maravillosas para mí. Y en la verdad pude entender por primera vez cuán aborrecido debe ser el pecado. Cuán sucio, hermanos, es el pecado. Por primera vez, y esa no fue una obra mía, no fue obra del intelecto, sino que fue obra del Espíritu Santo que enterneció mi corazón para poder ver las cosas como en realidad son. Esa es una obra de Él. Él es el que por primera vez nos permitió experimentar ese rechazo por el pecado, poder amar la verdad de Dios, anhelar conocer a Cristo más que ninguna otra cosa en la vida. Pero esa obra no se queda ahí, hermanos. Esa obra no se queda solamente en esa instancia, sino que el cristiano continuamente es llamado para poder vencer las obras de la carne en su vida. El deber de cada cristiano está en hacerse parte de ese poder que Dios le ha dado para luchar contra los apetitos de la carne. Para luchar contra eso. Por eso, hermanos, nosotros dependemos completamente de la obra del Espíritu Santo para llevar a cabo esta labor. Sin el Espíritu Santo, solamente usted hará cosas externas. Se puede abstener de muchas cosas, puede privarse de muchas cosas, pero no estará haciendo nada efectivo contra los deseos de la carne. No estará consiguiendo absolutamente nada. Lo único que puede hacer morir, lo único que puede refrenar, lo único que puede poner el pie encima del pecado es en el poder del Espíritu Santo. Y como nosotros dependemos del Espíritu Santo, lo hacemos dependiendo de Él en oración. Lo hacemos dependiendo de Él en la palabra. Lo hacemos dependiendo de Él, hermanos, en el sentido de que no vamos a hacer las cosas a nuestra manera, sino que vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Y cómo se hacen las cosas a la manera de Dios? Me encanta lo que dice Job, capítulo 31, versículo 1. Job dice que él hizo un pacto con sus ojos. Hermanos, hizo un pacto con sus ojos para no mirar a ninguna mujer virgen lujuriosamente. Él hizo un pacto con sus ojos. Él estaba determinado a hacer morir esas obras carnales en su vida. Y él hizo un pacto con sus ojos. Hermanos, si Job hizo un pacto con sus ojos en su tiempo, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer un pacto con nuestros ojos en nuestro tiempo? Hagamos un pacto con nuestros ojos. Señor, no miraré aquello que me incite a pecar. No miraré aquello que me lleve a poder producir deseos que son contrarios a tu voluntad. Un pacto con sus ojos, hermanos. Salmos capítulo 1, versículo 1 dice que bienaventurado es el que no anduvo en camino de malos. El que no se sentó en sillas de escarnecedores. Hermanos amados, no estoy en contra de poder tener amistades
seculares, que no sean cristianos. Como un hombre dijo un día, no ese es el problema es no ser cristianos cuando estemos con ellos y adoptar sus conductas. Pero hermanos, si esas amistades nos llevan por caminos de pecados y nos llevan a sillas de escarnecedores, nosotros no debemos seguir su camino. Y no podemos privilegiar la amistad por sobre aquellos que nos está llevando a pecar, hermanos. Si el Espíritu Santo está en nosotros, la mayor amistad que tenemos es haber sido reconciliados con Dios. Es la amistad que debería prevalecer sobre nuestras vidas. No, si yo lo tengo todo controlado. ¿Está seguro, hermano? ¿Está seguro que tiene controlada esa amistad? ¿Está seguro que por los caminos que va, por las conversaciones que escucha, están completamente controladas? Eso lo escucho regularmente con las personas que comienzan poco a poco a tomar adicciones. Poco a poco comienzan a beber vino. Poco a poco comienzan a probar droga. Tranquilo, está todo controlado. Y después los vemos completamente adictos. Y no pueden salir de eso, porque están completamente viciados. El creyente muchas veces dice, tengo todo controlado. No hay problema, puedo ir por ese camino. Soy lo suficientemente fuerte. Cuidado, amado hermano, ninguno es lo suficientemente fuerte. Ninguno. Ninguno puede sostenerse en este camino. Ninguno puede dar una batalla real a su pecado si no es en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca lo llevará por caminos que a Dios no le agrada. Nunca. Jamás. Si usted transita por ahí, usted quiso ir y no identificó que fue el deseo, fue la concupiscencia de su corazón, se sintió cómodo ahí. Qué terrible, hermanos. Qué terrible que el apóstol tenga que hacernos estas alertas, porque aún estamos propensos a ser atraídos por la inmundicia, a ser atraídos por deseos lujuriosos, a ser atraídos, hermanos míos, por cosas que desagradan a Dios. Si no fuera así, el apóstol no se tomaría este tiempo. El Espíritu Santo no lo hubiese inspirado a escribir estas palabras. Pero, amado hermano, usted y yo estamos propensos a caer. Estamos propensos a pecar porque el pecado está en nosotros. Y el deseo se origina de manera real en nuestra vida. Pero ahora, lo que en realidad evidencia un creyente es que tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, tiene todo el poder que necesita para hacer frente a esa batalla. No hay pecado, hermanos, que no pueda ser vencido por el poder del Espíritu Santo. No hay en ninguno de ustedes, ni de mí, esa palabra que diga, hermano, yo no puedo. Sí, hermano, sí puede. Y no le estoy dando un mensaje de coaching, no le estoy animando humanamente. No le estoy hablando como un psicólogo que anima humanamente. Sí puede. ¿Y por qué puede? Porque tiene dentro de su vida la persona gloriosa del Espíritu Santo. No necesita nada más. No necesita animarse en cosas humanas. Necesita animarse con la verdad. Si el Espíritu Santo está en usted, entonces debe hacer morir las obras de la carne. Debe hacerlas morir y no andar por caminos que pueden hacerlo tropezar. Ante el primer deseo lascivo, ante el primer deseo seductor, lo que usted y yo tenemos que hacer es darle la punzada inmediatamente al pecado y no permitir que eso traiga desenfreno ni ningún tipo de inmoralidad delante del Señor. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 3 al 15. Nadie puede culpar a Dios, porque Él no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por el mal. Cada uno de nosotros es atraído por nuestro propio deseo, por nuestra propia concupiscencia. Pero, estimado hermano, cuando usted sienta el más mínimo deseo lascivo, es ahí donde debe atacarlo. Si usted espera y yo espero, estamos perdidos. Estamos perdidos. No debe esperar, debe atacarlo inmediatamente. Cuando están en guerra y aparece un enemigo con metralleta, el que está ahí no le dice hola. Parece gracioso, pero no lo saluda. ¿Quién dispara primero? Es el vencedor. ¿Quién va a disparar primero, hermanos? ¿Quién? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, hermanos. Nuestras armas no son carnales. No dependen de nuestra fuerza. Es que yo soy un cristiano muy débil. Es porque no está confiando lo suficiente en la obra del Espíritu.
No necesitas ser el más grande teólogo para confiar y depender del Espíritu Santo para hacerle frente a los deseos de su carne, a los deseos de esa naturaleza pecaminosa que aún están en nosotros. El llamado continuo es a huir de las pasiones pecaminosas. Aún Pablo le dice a Timoteo, un pastor joven, huye de las pasiones juveniles. Huye de esas cosas, pero sigue la verdad, sigue la justicia. Corre por un lado, pero corre hacia el otro. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, correr de las pasiones y seguir la verdad, seguir la justicia de Dios en dependencia del Espíritu Santo. Y creo, hermanos, que una de las cosas muy importantes antes de terminar con este punto es lo que sucedió en el caso con José. Muchas veces hemos hablado de José, pero hermanos, creo que hay algo muy importante en considerar aquí. Que cuando la mujer de Potifar estaba seduciendo a José, creo que no era la primera vez. Lo más seguro es que lo intentó muchas veces. Pero en esta ocasión estaban las condiciones dadas. Las puertas estaban cerradas y estaban completamente solos. ¿Qué más iba a saber? Aún más esa mujer le iba a dar un grado muy alto si José accedía a lo que ella le pedía. Pero hermanos, las condiciones estaban. El escenario estaba. José era un hombre muy joven, pero a pesar de su juventud, era muy entendido sobre lo que estamos hablando ahora. Las condiciones, el escenario, como se dice, la ocasión hace al ladrón. Eso no existe, hermanos. La ocasión no lo hace. La ocasión estaba, el escenario estaba, pero José dice estas palabras en Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Él lo tenía muy claro. Tú no eres mi mujer. Tú eres la mujer de Potifar. Eres la mujer de mi amo. Y él dice esto. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué extraordinario, hermanos. Qué extraordinario. José no miró. ¿Me estará viendo alguien? Las condiciones están todas. Y creo que muchos hermanos han podido caer de esta manera, porque las situaciones se dieron. Hermanos, que la situación, que el escenario no gatille con fuerza en el pecado, sino que la obra del Espíritu Santo sea más fuerte en nosotros. Y para eso nosotros debemos entender que esta no es una sugerencia, es un mandato divino, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La responsabilidad es suya, el poder es de Dios. La responsabilidad es nuestra, la gloria es de Dios, hermanos. Él es el que es glorificado, porque sin su poder no podríamos hacer frente a estas cosas que batallan contra el alma. Hermanos, y el último punto, la hora avanzó bastante rápido. El último punto. Mas si hacéis morir las obras de la carne, hay una promesa, la promesa gloriosa: viviréis. El que es gobernado por su carne muere. El que hace morir las obras de la carne por el Espíritu vivirá. Y no solamente, hermanos, está haciendo énfasis a la vida presente, que es que somos santificados, podemos gozar de una comunión con Dios, sino que vivirá una vida futura, una vida eterna, hermanos. La mortificación es la evidencia de que pertenecemos a Cristo. ¿Qué dice el versículo 14 de nuestro capítulo 8? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son hijos de Dios. ¿Ahora entiende ese versículo? Todos los que son guiados. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? Nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la luz de todo lo que hoy somos en la persona de Cristo. Hermanos, el creyente no lucha en vano. Nunca piense que sus luchas son en vano y están perdidas, porque cada victoria sobre el pecado confirma que el Espíritu Santo es una realidad en su vida. Cada victoria sobre el pecado confirma que nuestro destino eterno está en Cristo y que hay una vida eterna que nos espera, hermanos. Estamos disfrutando ahora en parte, pero la promesa es: viviréis. Viviréis. Hermanos, la vida eterna debería ser algo que gatilla en nosotros para que nosotros podamos luchar como es digno
de un verdadero soldado de Cristo. El apóstol Pablo dice, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Alguien podrá pensar, el apóstol Pablo, ¿cómo peleó? Ahora ya entiende cómo peleó. Él también peleó. Y usted también es llamado a pelear. Él peleó, muchas veces, en el capítulo 7 expresa que había muchas cosas, pero el apóstol Pablo no era indiferente. Él golpeaba su cuerpo. Él no daba golpes al aire. No, él no daba golpes sin sentido. Él ponía su cuerpo en servidumbre. Hermanos, es algo importante. Todo creyente está llamado a una batalla diaria. Su lucha contra el pecado es una lucha continua y esa lucha evidencia su unión vital con Cristo. El creyente debe ser consciente de esta realidad, porque si él no mata el pecado lo matará a él. Pero glorias al Señor, como dice el apóstol Pablo, pero gracias sean dadas a Dios por la victoria que nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria en la cruz, consumado es, está conseguida, está absolutamente consumada, pero la victoria en esta vida presente, el Espíritu Santo es nuestro gran ayudador. Gran ayudador. Hermanos, maravillémonos, qué gran ayudador. ¿A quién más que el Espíritu Santo para ayudarnos a luchar contra esos deseos que batallan contra el alma? Por eso el Señor dijo en el Antiguo Testamento, en Zacarías 4:6, no es con ejército. Cuando preparaba este sermón y leía este texto, alumbró más que nunca mi corazón. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. ¿Entiende eso, hermanos? No es con multitud. ¿Se ha dado cuenta cuando alguien viene contra uno y dice, yo vengo contigo contra más? Y si somos más, la batalla está asegurada. El triunfo está ganado. El Señor siempre dijo, no, es mucho pueblo. Es mucho pueblo. Dirán que la victoria fue de ustedes, pero la victoria es del Señor. Hermanos, sus triunfos son del Señor. Si permanece en pie, es porque Dios lo ha guardado y es porque Dios lo ha sustentado. Si usted cae sin la gloria y la obra del Señor en su vida, no podría levantarse jamás. Por eso, hermanos, dependamos del Señor y no menospreciemos la disciplina. Y no menospreciemos la disciplina. Quiero terminar con este texto. Salmo 141:5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá a la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. David, en ese momento de su vida, tenía en tan alta estima el vivir para Dios de manera consagrada, que aún él decía, que el justo me castigue será un favor. Eso quiere decir, hermanos, no seamos reacios a recibir la disciplina, a recibir la amonestación que nos lleva a vivir para la gloria del Señor. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre bueno, Dios de toda gracia, oh Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que nos has dado. Gracias por tu bendita y eterna palabra que está en medio nuestros en este día. Oh Dios, has alumbrado nuestro corazón y alúmbralo, Señor, aún más para que podamos ver con claridad los pecados en nuestra vida. Confesamos que muchas veces hemos sido indiferentes, hemos sido indolentes, hemos sido flexibles con nuestro pecado, pero hoy nos has dado a entender claramente que no podemos seguir viviendo de esa manera. No permita, Señor, que vivamos como si el Espíritu Santo no morara en nosotros. Antes bien, Señor, fortalécenos para que podamos vivir la vida que a ti te agrada. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ese mismo Espíritu que trajo a la vida a nuestro Señor, lo sacó de la tumba, es el mismo Espíritu que nos da vida en el presente y es el mismo Espíritu que nos resucitará en el día postrero. Oh Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos en este día y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre continuamente en nosotros y que nuestra carne no gobierne, sino gobierne tu Espíritu. En el nombre de Cristo lo rogamos. Amén y amén.